Buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse hoy. Bienvenidos al panel que hemos titulado Inversión en energía renovable en Colombia. ¿Es una oportunidad atractiva o es un desafío regulatorio? Gracias a mis copanelistas por estar acá conmigo. Los quiero presentar. Estamos hoy con Alejandro Sanabria Díaz, de Gómez Pinzón, para el tema de tributario y energía. Estamos con Adriana Moreno, socia y directora de la oficina de Medellín de Gómez Pinzón, y estamos con Camilo Tamayo, el director de internacionalización de la Gobernación de Antioquia. Yo soy Juliana Velázquez, CEO de Globalista. Les pido disculpas de antemano por esta voz, pero como diría mi compañero Alejandro, espero que la adrenalina me lo cure a lo largo de ¿Por qué hemos escogido estar hoy respondiendo la pregunta sobre la inversión extranjera en energías renovables? Primero, por el momento en el que nos encontramos, acabamos de pasar una COP16 donde el tema central es la transición energética y cómo de manera técnica y responsable podemos avanzar hacia una transición energética de la mano del desarrollo de las regiones y los países. Y es que estamos avanzando no solo en la región, en el mundo, y Colombia se presenta como un actor privilegiado en destino de inversión en todas las energías renovables, particularmente eólica, solar y recientemente el hidrógeno verde del que vamos a hablar. Entonces yo me permito, como para sustentar nuestra tesis de por qué esto es una oportunidad única para Colombia, hablar de algunas cifras. La primera, en el 2022 Bloomberg considera a Colombia como el cuarto país más atractivo para recibir inversión extranjera en temas de energía renovable. Y de hecho, en el 2021, las Naciones Unidas, en su 76 Asamblea General, reconoce a Colombia como el campeón global en el diálogo de alto nivel de energía. Es decir, somos nosotros quienes estamos liderando la conversación en energías renovables. Tenemos unos proyectos destacados en los últimos años o del futuro. Por ejemplo, en septiembre de este año, Celestra inauguró su primer parque solar en Colombia con una inversión de $200 millones y una capacidad de 144 megavatios, ubicado en Montería, Córdoba. En octubre de este año, el Ministerio de Energía anuncia que 9 empresas, incluyendo 7 extranjeras y 2 locales, mostraron interés en un proyecto de energía eólica marina en la costa caribeña. También nosotros hemos declarado al país que para el año 2030 vamos a reducir el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y que para eso debemos aumentar un 59% para 2050 la generación de energía solar, fotovoltaica y eólica. ¿Cuáles son los países que están invirtiendo en Colombia en energías renovables? Estados Unidos, España, Italia, Francia y por supuesto China. Nosotros desde Globalista le preguntamos a nuestros inversionistas extranjeros, bueno, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades al momento de invertir ya de manera concreta en el sector de energías renovables en Colombia? Y por supuesto, les queremos compartir estas conclusiones, pues para que profundicemos sobre ellas y para que ustedes hagan el análisis si se relacionan o no. El primero, el potencial de recursos naturales. Colombia posee abundantes recursos para energías renovables, por supuesto, especialmente energía solar y eólica. Para poner un ejemplo, en la región de La Guajira, esta presenta una radiación solar superior al 50%, una radiación solar del 50% superior al promedio mundial, alcanzando 6 kilovatios por metro cuadrado por día, y tiene un potencial eólico que permitiría cubrir el doble de la demanda de energía nacional. Entonces, ese potencial de recursos naturales es un potencial que nos lo da nuestro país y que por supuesto debe ser coherente con el avance regulatorio. Hemos tenido en los últimos años, un compromiso gubernamental que implica marcos regulatorios que favorecen incentivos fiscales como la deducción del 50% del impuesto de renta durante 15 años,
exclusión de aranceles y IVA para proyectos de energía renovable, y ya vamos a profundizar sobre qué tanto hemos sido capaces de aterrizar estos incentivos regulatorios en el mar. Y por supuesto tenemos un crecimiento en la demanda energética que hace que se presenten oportunidades para la oferta en energías renovables. ¿Y cuáles son los principales desafíos que han identificado nuestros inversionistas extranjeros? El primero, la infraestructura de transmisión para poder transportar energías hacia centros de mayor consumo y poderse integrar esas energías renovables con el sector eléctrico. El segundo, los procesos regulatorios y permisos, que si bien en el marco general son una oportunidad, pues al momento de la obtención de licencias los inversionistas extranjeros han manifestado que el proceso es engorroso, no necesariamente claro y muy largo. El tercero, aceptación social y comunitaria. Yo creo que aquí todos los participantes están familiarizados con las consultas populares y demás procesos de apropiación de la comunidad y cómo eso presenta un reto en la celeridad de los proyectos de energías renovables. Y por último, financiamiento, acceso a capital, que Adri nos hablará de eso en un momento, y es la movilización de recursos necesarios para el proyecto, presenta un reto. Entonces, dicho lo dicho, pues está claro que es una oportunidad atractiva el sector de energías renovables en Colombia de cara a la inversión extranjera. En este panel profundizaremos sobre los retos. Por lo tanto, le quiero dar la palabra a mis copanelistas con una pregunta para los tres que me gustaría que respondieran desde su perspectiva, porque el tema de energías renovables, por lo menos lo vemos así en Globalista, debe ser un trabajo en equipo perfectamente articulado entre el sector que apoya la regulación, firmas de abogados, gobiernos y demás, el sector público, y aquí tenemos un representante de la gobernación de Antioquia, y por supuesto el sector privado a través de la consultoría y las propias empresas. Entonces abro el panel, bienvenidos a ustedes, es un privilegio tenerlos, con la siguiente pregunta: ¿cuáles son las principales fortalezas y oportunidades que presenta Colombia para los inversionistas extranjeros en el sector energético? Y le daría la palabra a Adriana para que conteste de primera la pregunta, seguiría con Camilo y terminaríamos con Alejandro Sanabria. Bueno, gracias, Juli, y aprovecho para saludar a todos los invitados y las personas que se lograron unir a nuestro webinar hoy. Creo que en tu introducción, Juli, hiciste un recuento importante y pues no me voy a detener ni mucho menos en algo distinto a aprovechar los recursos naturales que nosotros tenemos. Yo creo que aquí hay fortalezas, hay muchas, los recursos naturales que tenemos y la regulación, a pesar de que puede ser a veces una regulación que está en desarrollo, pero es una regulación que se ha venido desarrollando de una manera amable. Para los inversionistas extranjeros, creo que la cantidad de recursos, la cantidad digamos, de las facilidades que podremos encontrar en distintas opciones de financiación, independientemente de lo que esto pueda conllevar, creo que hace que Colombia sea un foco de desarrollo y de oportunidad para el sector energético. Hola Juli, un Gracias, saludo a Adriana. todos Hola Juli, un saludo a todos y mil gracias por la invitación. Yo creo que básicamente lo que tenemos acá es una gran oportunidad. Definitivamente Colombia y en particular Antioquia son un territorio con una tradición energética muy importante. Yo quisiera enviarles el primer mensaje, es que Antioquia ha tenido un recorrido importante, es el proveedor del 32% de la energía del país. Y yo creo que ese 32% ha sido más limitado, digamos, por la capacidad que nos han permitido vender en el sistema interconectado que por nuestras propias capacidades. En el caso de Antioquia, y yo creo que en general en el caso de Colombia, tenemos un gran privilegio y es tener unas empresas fortalecidas con muy buen capital humano. Y en el caso particular de Antioquia es una geografía de la energía que, que indudablemente va a ser un plus de aquí en adelante.
Entonces, nosotros vemos con mucho optimismo el futuro energético del país y el futuro de Antioquia. Sabemos que como siempre va a haber desafíos, pero es una invitación muy cordial a que sigan apostándole a la energía en Antioquia y en Colombia, que de verdad que tiene mucho todavía por desarrollar y mucho por dar. Mucho, Camilo. Alejandra, adelante Alejandro. Muchas gracias, Juliana, y buenos días para todos en el webinar. Bueno, de mi parte, yo creo que un tema de fortalezas y oportunidades y enfocado, por supuesto, en el asunto tributario, es que en Colombia al menos lo que sí tenemos, más allá de las críticas que uno pueda tener sobre los beneficios tributarios, al menos lo que sí tenemos es una política pública clara que incentiva la inversión para darle, pues, vía unos beneficios tributarios que se quieren profundizar incluso. Y es una política pública no de un gobierno, sino de varios gobiernos ya, que en últimas, en un país que tiene una normativa fiscal tan cambiante, tenemos reformas tributarias cada 2 años. Lo que sí es cierto es que en beneficios tributarios a proyectos de inversión en fuentes no convencionales, en generación de energía a partir de fuentes no convencionales y generación y gestión eficiente de la energía, pues esos beneficios se han mantenido en el tiempo sin modificaciones o unas modificaciones puntuales para mejorarlos y profundizarlos, como digo, existe una estabilidad jurídica eh, y eso es mucho decir en Colombia para normativas fiscales en función de incentivos a estos proyectos y eso es algo muy bueno, es una fortaleza que tiene Colombia y que creo además, incluso con las pistas que ya nos dan el gobierno de turno con su reforma tributaria, quieren profundizar esa estabilidad jurídica, quiere que los beneficios se sigan manteniendo y que a pesar de que existe un contexto de recaudo difícil, de donde se necesitan muchos cambios en materia tributaria, pues esto sigue sin ser tocado hacia unas modificaciones que los eliminen o los modifiquen de manera nociva. Entonces creo que la fortaleza grande que tenemos en materia tributaria en Colombia es una suerte de estabilidad jurídica que nos da optimismo para poder seguir estructurando y teniendo este tipo de proyectos de inversión. Muchas gracias, Alejandro, Adriana y Camilo. Vamos a seguir con unas preguntas que son focalizadas para todos nuestros panelistas para que podamos concretar la conversación. Antes de eso, les hago dos aclaraciones. La primera es que ustedes cuando se inscribieron enviaron unas preguntas cuya mayoría fuimos capaces de integrar en los temas de conversación de este panel. Unas las agregamos de manera literal a la conversación, otras por ser muy específicas del subsector se contestarán por aparte y ustedes pueden a lo largo de este panel hacer preguntas en el chat, ojalá con la expectativa del panelista que quieren que les conteste o si es una pregunta general, y Angélica de Gómez Pinzón las va a leer al final de esta charla, de manera que siéntanse libres de hacer las preguntas a lo largo de nuestra conversación. Empiezo entonces con Alejandro, con la pregunta de los principales, por supuesto, la pregunta natural para todos los inversionistas extranjeros, Alejo, es cuáles son los principales incentivos tributarios que ofrece Colombia para los inversionistas extranjeros en el sector energético y cómo estamos parados frente a otros países, porque ustedes saben, y si aquí tenemos inversión extranjera, sabemos que nosotros como país y como región, Cami también lo sabe, competimos con otras regiones y otros países para poder incrementar esa inversión extranjera que dinamiza nuestro desarrollo. Entonces, por supuesto, ¿cómo nos comparamos en términos de incentivos tributarios con otros países de la región? Sí, gracias, Juliana. Pues a ver, desde el punto de vista tributario tenemos un marco eh, normativo muy claro y que es principalmente la ley 1715, pero también tenemos el estatuto tributario con otro beneficio, tenemos básicamente un menú de 5 beneficios tributarios, 4 de ellos en la ley 1715 y uno adicional
en el estatuto tributario. Los cuatro, yo suelo dividirlos en unos beneficios que he llamado directos y otros indirectos. Los directos porque están en función del inversionista y qué puede hacer el inversionista sobre su inversión, que básicamente son unos beneficios de depreciación acelerada de la inversión y una deducción especial. Acá una deducción especial del 50% de la inversión, es decir, al final del día, como se puede valorar este beneficio, estos beneficios directos, es que son el 150% de la inversión, 100% que es depreciable aceleradamente en 3 años, y un 50% adicional, que es una deducción que le entrega digamos, la ley al inversionista. En función de inversionistas extranjeros, pues acá lo que hay que decir y hay que tenerlo muy claro es que este beneficio está dado para contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta en Colombia, es decir, principalmente pues sociedades y personas en Colombia, que pues, personas naturales lo podrían usar con las limitaciones de las personas naturales, pero pues esto está pensado principalmente en sociedades colombianas. Extranjeros podrían tenerlo directamente solamente, sí, solo sí tienen una obligación de declarar en Colombia, lo cual solo se da en ciertos casos. Entonces, acá el punto es, tenemos sí un marco para ellos, pero pues tenemos que ir un poquito profundizando en las estructuras y en el entendimiento de la inversión que tiene que hacerse finalmente con este contribuyente declarante. Y ya hablaremos para la segunda pregunta, pues qué hay para mejorar y qué no sobre esos beneficios. Otros beneficios que son los indirectos, y hablo de indirectos porque habla de impuestos que son de carácter indirecto, que son el impuesto sobre las ventas y los aranceles en importación. Hay una exclusión del impuesto sobre las ventas y una exención de aranceles en las importaciones. Acá también tenemos un beneficio adicional, que es la renta exenta por venta de energía a partir de fuentes no convencionales, que es un tema de poder tener los certificados de emisión de dióxido de carbono y cómo se tiene que reinvertir el producto de la venta, el 50% del producto de esta venta de estos bonos, para obtener la renta exenta. Muy importante es que la renta exenta no es compatible con los beneficios de la ley 1715 de depreciación y deducción, porque pues para depreciar y deducir necesita una renta grabada. Entonces, no se pueden usar al mismo tiempo por la lógica de los dos mismos beneficios. Y entonces, pues lo que hace esto es que en un mismo proyecto, que tienen una vida de 15 a 30 años, pues lo que uno tiene que hacer es estructurarlo de tal manera que pueda usarlos todos en diferentes momentos del proyecto. Y un sexto beneficio, pues que está pegado un poquito a la parte de IVA, pues es la exención de IVA en importación de paneles solares en Colombia y unos elementos adicionales vinculados a los paneles, que también lo da el Estatuto Tributario. Ese es nuestro marco. Tenemos adicional una reforma tributaria que quiere incluir unos bonos de transición energética, que es cómo puedo hacer transable la deducción especial y cambiar la exclusión de IVA de la 1715 por una exención, lo cual es una muy buena idea. Todavía falta bastante para tener la claridad que necesitamos para poder hacer eficiente el IVA, porque lo que está pasando es que con la exclusión se incrementan los costos, la producción nacional se afecta, en fin, digamos, la exención, que es una sujeción de IVA al 0%, pues va a mejorar definitivamente pues el marco de IVA. ¿Y cómo nos vemos con otros países de la región? Pues hay bastantes países que pudiéramos comparar, pero más o menos si pensamos en Estados Unidos, Chile, México y Perú, que son como unos competidores, entre comillas, directos nuestros para este tipo de beneficios, pues tenemos que se parecen mucho. Estados Unidos tiene créditos fiscales por la inversión, créditos fiscales en la producción de la energía. Las depreciaciones aceleradas son un beneficio generalizado tanto en Chile, México y Perú. Las exenciones de IVA también son beneficios que se dan en estos países, y las subvenciones también que se dan para estos proyectos. Ahí Colombia no está tan a tono,
pero acá en estos otros países hay unos incentivos vía subvención, no tanto un beneficio tributario como existe en Colombia, sino más es el Estado poniendo pues dinero para apoyar a estos proyectos. Pero en general nos parecemos mucho. La diferencia con Colombia es que Colombia tiene un marco tributario adicional, que es el general, que afecta a los beneficios. Ejemplo, el tema de dividendos no entiende, no son compatibles los beneficios tributarios con el régimen de dividendos que hace que el beneficio se vuelva no un ahorro tributario, sino que se vuelva es un diferimiento de los impuestos y que si ahorro a nivel de la empresa y luego distribuyo un dividendo, termino pagando el impuesto que me ahorré a nivel de la sociedad. Entonces, esos son ya normativa general en el estatuto tributario que hace que afecte los beneficios tributarios, y ya hablaremos de eso para la segunda pregunta, pero en general, en cuanto a deducciones, depreciaciones y exenciones en IVA para abaratar los costos del CAPEX, pues nos parecemos mucho. Colombia quiso colombianizar los beneficios que entendían otras jurisdicciones y trata de ser muy uniforme a la colombiana, por supuesto, con estos países que les estoy contando. Muchas gracias, Alejandro. Y mencionas la ley claro, como columna vertebral del régimen de transición Sí, sí. energética y pues su rol dentro de la integración de las energías renovables en Colombia. Y te pregunto entonces, ¿qué impacto ha tenido directamente en la inversión extranjera? Y por supuesto lo que te referías en el desarrollo de la primera pregunta, ¿cuáles son esos retos o oportunidades de mejora que crees que se podrían implementar para hacerla pues aún más efectiva, para que pueda tener una mejor apropiación y entendimiento de cara a la inversión? Sí, pues a ver, la 1715 ha sido absolutamente central. Sin la 1715 básicamente nos tenemos que olvidar de los proyectos de inversión en fuentes no convencionales en Colombia. Punto. Es así de importante. ¿Y por qué esa importancia? Ya es un tema incluso financiero. He tenido la oportunidad de participar en varios proyectos con diferentes clientes de desarrollo de estos proyectos, y básicamente cuando uno hace el modelo financiero con y sin 1715, el cambio es tan absoluto que sin 1715 se hace inviable financieramente la inversión, con lo cual el incentivo de 1715 en cómo se abaratan los costos en el CAPEX en el momento de la construcción, y luego cómo puedo recuperar parte pues, de la inversión vía ahorro en el impuesto sobre la renta, pues lo hace esencial. Entonces, la 1715 es protagonista, es simplemente protagonista. No podemos entender, creo yo, los proyectos de inversión tanto en fuentes no convencionales como en gestión eficiente de la energía sin esta ley. Eh, la ley pues es de 2014, pero claramente tuvo un desarrollo y además hay que entender pues las dinámicas de los proyectos de energía ya desde la perspectiva regulatoria energética que apenas pues se activaron hace unos 5 o 6 años. Entonces, mientras que ya la ley 1715 no se usaba, era por un tema de los mismos proyectos que no estaban activos. Apenas se activaron los proyectos, como hoy lo estamos viendo, la ley 1715 se volvió marco para ellos y acompaña los proyectos, pues de tal manera que incluso tenemos autoridades que no son tributarias aprobando beneficios tributarios como la UCME, ¿no? La UCME es una entidad cuya autoridad no llega o cuya competencia no llega a los temas tributarios, pero hoy está aprobando beneficios tributarios. ¿Es por qué? Porque no se puede entender estos proyectos, o hay alguien que debe entender estos proyectos para poderle dar los beneficios tributarios y solo así viabilizarlos, ¿no? Porque son beneficios eh, rogados. Rogados quiere decir que tengo que ir a pedirlos, y no son beneficios automáticos que simplemente los meto en mis impuestos y se acabó, ¿no? Entonces tienen que aprobarse.
Entonces, para responder esa primera parte de la pregunta, 1715 es esencial, ¿no? Sin esto no podemos entender un proyecto pues un poquito más barato en la construcción, y luego la posibilidad de entender la recuperación de la inversión pues de una manera vía impuestos para hacer las tasas de retorno pues mucho más atractivas. Sin esto no lo podríamos. Ahora, que cómo podemos tener una mejora, pues la normativa, este marco regulatorio para beneficios tributarios tiene mucha cosa para mejorar. La primera es que, y eso pues ya más o menos quiso hacerlo en su momento, una modificación de la ley 1715, es entender los ciclos, las dinámicas y los roles de estos negocios. Acá es diferente el desarrollador que el inversionista, el desarrollador que el generador, ¿no? Entonces, los beneficios no entienden eso y piensan que es el mismo el que hace todo, ¿no? La persona que utiliza la deducción y la depreciación, la ley 1715 pues pretende que sea el mismo, y eso no es cierto. Es diferente el que construye la planta de generación a quien va a ir a generar la energía y quien quiere ser dueño de esa planta. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que tengamos que diseñar estructuras que deban funcionar y entender el ciclo de la inversión para que vean que los roles son absolutamente diferentes, y pues nos mete al hacer planeación tributaria alrededor de eso, pues habrá riesgos y tendremos que ir y ver en qué momento se hacen las diferentes operaciones alrededor de un mismo proyecto. Y eso pues no tiene mucho sentido, y eso es derivado de la misma ley que no entiende el ciclo del proyecto y que no son los mismos los que están tanto en desarrollo, construcción, operación y luego salida, ¿no? Entonces, eso es lo primero que habría que entender, es los beneficios y los roles son diferentes. Una segunda mejora que se tendría que hacer es cómo hacemos compatible, y esto es para los inversionistas extranjeros, y cómo hacemos que los beneficios sean verdaderamente ahorros y no solo diferimiento. Entonces hagamos compatibles los beneficios con el régimen de tributación sobre dividendos en Colombia, de cómo se transmite el beneficio de un vehículo de propósito especial. Los SPVs pues son el día a día en este tipo de proyectos, y en la medida en que los SPVs no pueden llevar el beneficio a sus accionistas, pues nos ha tocado estructurar muchas cosas muy creativas y muy chéveres. Yo me divierto mucho haciéndolo, pero pues todo se deriva de un mal entendimiento de la ley a la hora de ser diseñada, en cuanto a que no se transmite el beneficio, no hay un verdadero ahorro que se pueda transmitir al accionista, sobre todo también viendo que los SPVs, los vehículos, pues no tienen rentas líquidas digamos, en su determinación del impuesto, y por lo tanto, dado que los beneficios, sobre todo los directos de la 1715, lo que permiten son deducciones, pues no se entiende tampoco muy bien cómo esos beneficios son rápidamente lo que ocurre es que hacen y tienen y determinan pérdidas fiscales que luego pueden ser no aprovechables. Entonces, si pudiese entenderse o hacerse unos cambios alrededor de los beneficios para transmitirse a los accionistas, habría una mejora verdadera y habría un verdadero ahorro del impuesto sobre la renta, no solo un diferimiento, porque hoy son beneficios de diferimiento, son beneficios de no pago hoy, pero pago en el futuro. No son beneficios de ahorro. Otro tema para mejora, y pues esto es tema espinoso un poquito con el gobierno, es la tasa mínima de tributación, la tasa de tributación depurada, que es, pues, es lamentable, digamos, tener un régimen que la OCDE, pues, tenía pensado cuando lo diseñó otra cosa completamente diferente. En Colombia, pues, su colombianización fue diferente, antitécnica. Está la tasa mínima en este momento en examen en la Corte Constitucional, y veremos qué sucede, pero pues la tasa mínima hoy afecta sin duda los beneficios tributarios de la ley 1715, de tal manera que al usarla
es posible que uno se termine pegando un tiro en el pie porque usé tanto y también los beneficios que luego la tasa mínima eh, echo por bajo, ¿no? Me los echo por tierra. Entonces, digamos, la tasa mínima de tributación debería, más allá de si sigue, si no continúa, en fin, debería no ser compatible con los beneficios de la 1715 y no afectarlos, ¿no? Esa es otra mejora que debería estar. Y una última mejora, creo yo, que funciona en este marco normativo de 1715 son los beneficios indirectos. IVA y arancel, hoy tenemos unas barreras de entrada y unas formas de entender por parte de la UPME, la Unidad de Planación Minero Energética, en donde las listas de bienes y servicios y los requisitos para aceptar un bien o un servicio dentro del beneficio indirecto de IVA y arancel dificulta y no termina por dar un efecto o el efecto que quería la ley 1715, ¿no? Era abaratar verdaderamente todo el proyecto. Hoy tenemos unas listas cada vez más completas. Ahorita cuando Camilo nos cuente los temas de hidrógeno, pues las listas de hidrógeno son las más quedadas, porque pues son los proyectos que más lentos están en función de los de solares y eólicos. Pero pues eso hace que cuando uno va a solicitar bienes y servicios para estos beneficios indirectos, pues la UPME rechace muchos o rechace unos que deberían estar adentro. Entonces, ¿qué nos ha tocado? Diseñar estrategias para saber pedir los beneficios, pedirlos en solicitudes de adición o en servicios transversales. Digamos, hay formas de entender la regulación de solicitud de beneficios indirectos ante la UPME, pero no debería ser así, no debería ser tan difícil, debería ser un poco más fácil, debería ser todo un poco más entendiéndose desde el proyecto y no que el inversionista siempre le tenga que pedir a la UPME adición y adición y adición de bienes y servicios para que no tengan estos impuestos. Entonces creo que las barreras de entrada con UPME podrían ser un poquito más dinámicas y por supuesto la UPME está llevada de trabajo hoy, no atiende reuniones con contribuyentes, es difícil entrar, sabemos que tienen mucho trabajo y pues, es difícil además porque pues están pronunciando sobre temas de impuestos que no es su competencia natural. Entonces los entendemos, los comprendemos definitivamente, pero debería haber ahí una dinamización del asunto pues para llegar más fácil y para hacer verdaderamente aplicables los beneficios de la 1715 en IVA y en arancel. Yo creo que eso es una respuesta lo más completa que puedo dar con el tiempo que tenemos. Juliana, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Y hablando de estrategias para lograr beneficios, pues aquí me gustaría incluir una pregunta de los participantes cuando se registraron y es cómo lograr tener varios tax investors en un proyecto para lograr un mayor beneficio presente por la utilización acelerada de los beneficios tributarios. Y con esta ya terminaríamos el espacio enfocado al aspecto tributario y seguiríamos con Adri con unas preguntas. Perfecto, pues a ver, esa pregunta se deriva justamente del poco entendimiento que tiene la 1715 en los roles de un mismo proyecto, de que uno es el inversionista y otro es el constructor y el desarrollador, y nos lleva a tener diferentes personas dentro de un mismo proyecto. Yo creo que la manera en que varios inversionistas de capital o tax equity investors, esto es además una denominación que le hemos dado basados un poco en la experiencia en Estados Unidos, de cómo allá sí se puede hacer trading de los beneficios. En Colombia, como no se puede hacer, pues necesitamos ensamblar estructuras más complejas que permitan a uno construir y a otro aprovechar los beneficios. Los diferentes inversionistas de capital que aprovechan los impuestos o los beneficios tributarios directos de la 1715 no están limitados a uno por proyecto. No necesita uno tener solo uno y ya y se acabó y no más, sino que en función de la estructura que se escoja, que son estructuras contractuales complejas o con vehículos
poco más detallados que además permiten financiaciones y ahorita esto lo conectamos con Adri, lo que nos va a contar en cuanto a financiación, que finalmente pues son fideicomisos o fondos de capital privado, o fondos de inversión. Ese tipo de vehículos permiten estructurar, digamos, esquemas en donde se entienda mejor el proyecto de inversión y se entienda mejor que existen diferentes roles en los proyectos de inversión. Entonces, cuando ya pasamos al rol de inversionista, al rol de quién va a jalar los beneficios, quién se los va a llevar, porque pues es dueño de la planta, pues ahí no hay una limitación a uno solo. No hay una limitación a un único inversionista de capital, a un tax equity investor y se acabó. No, puede haber más. Entonces, la manera de permitir y viabilizar inversionistas múltiples en proyectos, pues depende mucho de la estructura y ahí pues eh, abro esa pregunta un poco a entender más qué es lo que quieren hacer y por supuesto aquí los atenderemos con mucho gusto. Habrá que verlo muy bien en general, pero habrá que verlo muy bien en específico y en detalle, pero en general lo que puedo decir para responder es, esto no está limitado a tener uno solo, se puede viabilizar, puede haber varios en función de la estructura. Lo que hay que ver es cómo varios, la pregunta tiene detrás pues un contexto y habría que conocerlo para saber cómo es que quieren llevarlo a esos varios inversionistas y pues que valga la cuña, acá pues los esperamos y conocemos el caso en detalle si es del caso. Gracias, Alejandro, y bienvenida a la cuña. Si bien es cierto que el aspecto tributario, no solo de la inversión, sino del sector en general, es uno de los aspectos que más presentan desafíos, oportunidades y sobre todo desafíos al momento de entender cuáles son esos beneficios e incentivos tributarios y sobre todo cómo los aterrizo a los proyectos específicos, pues el tema de estructuración y financiamiento lo vimos, fue identificado también como uno de los principales retos de los inversionistas extranjeros. Por eso quisimos presentarlo como el segundo bloque de preguntas focalizadas y quién mejor pues que Adri, que ha estado en los temas de financiación y estructuración desde tantos años. Adri, empiezo con una pregunta muy sencilla y es desde tu experiencia justamente en estructuración de proyectos de inversión en el sector energético, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los inversionistas extranjeros cuando ingresan al mercado colombiano? Gracias, Juli. Bueno, varios los hemos mencionado y porque voy a recalcar en algunos de ellos, porque finalmente, y uniendo un poco a lo que estaba ahorita mencionando Alejandro, y es el tema de toda esa estructura contractual, más que toda la estructura contractual, que es la consecuencia de esa estructuración que se va a realizar para poder alinear esos beneficios tributarios con los riesgos que se identifican, pero específicamente en el mercado colombiano. Pues ahorita lo mencionaba Juli, pues o sea, el tema de la infraestructura, pues en términos generales hay una necesidad de una infraestructura adecuada pues para integrar esa energía renovable a la red eléctrica existente. Eso es un desafío y estos todos se ven reflejados obviamente en la estructura documental y por ende en los requisitos de financiación. Hay un tema y en el tema regulatorio propiamente tal en Colombia está la parte ambiental, también lo mencionabas al inicio de nuestra charla, pues la consecución de las licencias ambientales es compleja, toma tiempo y establece una cantidad de requisitos que se ven reflejados también a nivel documental. Y en Colombia particularmente a diferencia de otros países, y es el tema de las consultas previas por parte de las comunidades, en ocasiones conlleva un tiempo estimado, hay que sortear aspectos que muchas veces obviamente se prevén, se planifican, pero en el trayecto de la negociación de los documentos durante la construcción de los proyectos, pues se presentan ciertas situaciones en relación con las comunidades que requieren un acompañamiento profesional y esto conlleva también un incremento en costos y en tiempo, lo cual el tiempo aquí en nuestros proyectos es fundamental. Y nosotros también en Colombia tenemos, pues no es el último tema, pero quiero recalcarlo, en nuestro tema de tierras. Lamentablemente, nuestra historia en los temas de conflicto armado, todo lo que tiene que ver ahora con temas de restitución de tierras y resguardo, esa dificultad del acceso a la tierra que es necesaria para el desarrollo
de los proyectos en términos generales, conlleva la necesidad de tener que hacer acuerdos con estas comunidades que muchas veces se presentan. Esto estoy hablando en general a nivel de lo que es un project finance como tal, que muchas veces estos proyectos se financian, es de esta manera. Pero finalmente todos estos aspectos son vistos por parte de las entidades financieras al momento de desarrollar y pues llevar a cabo un proyecto de estos, los proyectos. Ahora, desde el punto de vista como particular en los temas energéticos, el acceso a puntos de conexión esos accesos a puntos de conexión requiere la constitución de garantías líquidas, como por ejemplo unas cartas de crédito, y esto afecta también los costos, pero no solamente a ese nivel de costos, sino que muchas veces, si no se llega a la fecha estimada de operación que se tiene pactada, esa extensión de esas garantías no es fácil y requiere obviamente sortear a nivel documental qué es lo que se puede hacer como para darle esa seguridad también, tanto a la estructura de los proyectos como a los distintos acreedores. Entonces aquí como mezclé varios temas, pero todos se ven reflejados en la parte documental y por ende se vuelven puntos de discusión al momento de tener, de conseguir, pues, o tener sobre la mesa una financiación, los temas de seguridad, las condiciones que puedan retrasar la construcción, la puesta en operación de los proyectos. Esto conlleva a que los financiadores exijan ciertas garantías y ciertos compromisos en los documentos que hacen a veces esas estructuras un poco complejas. Eso pues obviamente teniendo que sincronizar muy bien con la estructura que se haya establecido para que se pueda aprovechar esos beneficios tributarios de los que mencionaba ahorita Alejandro. Adri, y por supuesto, a eso se le suman los retos de cualquier inversionista extranjero independiente del sector, pues que es un tema pendiente que tiene Colombia por un poco estandarizar y aumentar su participación en el mercado internacional, que hoy tenemos un puesto en la OSD como país para hacer negocios pues muy lejos y eso es transversal a todos los sectores económicos. Pasando al tema de la inversión al financiamiento, ¿qué modelos de financiamiento son más atractivos? Y ahí me alejo un poco de la inversión extranjera y te pregunto por los inversionistas nacionales y cuáles son las estructuras contractuales más comunes para el desarrollo de estos proyectos en Colombia. Pues usualmente la financiación de estos proyectos se hace bajo la modalidad de un project finance y aquí uno puede hablar de un abanico de financiaciones y esto se ha vuelto tan atractivo en Colombia pues como en otros países que hay distintas estructuras de financiación, no significa que unas sean excluyentes de la otra. Pero pues aquí lo que sí hay que enfocarnos, bien sea en una o en otra, es que pues estas financiaciones van, obviamente esta destinación de estos recursos tiene como única, perdón la redundancia, como única destinación el desarrollo de los proyectos en un tiempo determinado. Es importante aclarar pues que pues aquí normalmente se hace, esas financiaciones son, digamos, estructuradas a raíz de un mismo, en virtud de un vehículo. Es un vehículo que normalmente está separado de los recursos del promotor o de los promotores del proyecto y se requiere precisamente que esos recursos que provienen de ese proyecto pues tengan esa destinación que es para pagar el servicio de la deuda. Entonces hay tres aspectos fundamentales independientemente de la estructura de financiación que haya. Uno es un vehículo especial, que ese vehículo especial, vamos a hablar, inicialmente uno podría hablar de una sociedad, pero como lo mencionaba Alejandro, como el tema tributario es tan relevante y tiene un impacto tan fuerte en los costos, pues hay distintas formas o vehículos para poder engranar los beneficios con esa estructura de un Project Finance donde hay un vehículo al cual se le destinan unos recursos, esos recursos tienen esa destinación única y es el desarrollo de estos proyectos y los recursos que se proveen o que son originados por ese vehículo tienen como única destinación el pagar pues, y el atender el servicio de la deuda. Es decir, el proyecto debe tener la capacidad suficiente para generar esos flujos que puedan pagar la deuda. Normalmente es sin recurso, se llama como financiaciones sin recurso por parte de los sponsors. Esa es la idea y uno inicia esas estructuras, pero finalmente con todos los temas de garantías que se requieren,
con los temas de los compromisos por parte de los sponsors. Hay muchos compromisos de capital también frente a ciertas situaciones, pues los sponsors también tienen que ver comprometidos en algunas veces, digamos, sus compromisos, pero deben tener compromisos, perdón, de aportes, pero eso obviamente va en una escala que finalmente se refleja en la parte documental. Y pues aquí estaba como tratando de concentrarme un poco en lo que es esa estructura de financiación. Lo que preguntaba Juli es como cuáles son esos modelos de financiación o cuáles son esas fuentes. Pues está la financiación pura y dura que puede otorgar una entidad financiera. Las multilaterales de crédito también están participando mucho en este tipo de financiaciones. El mercado de capitales, y por eso esto no quiere decir que una sea excluyente de la otra. Hay financiaciones tradicionales como un project finance, pero también podría mezclarse con un tema de mercado de capitales. Los mercados de capitales ahora pues son atractivos en la medida en que también hay beneficios cuando se tratan de emisiones de bonos verdes o todo lo que tiene que ver con los bonos temáticos, que tienen que ver con la parte de verdes, sostenibles y sociales, y que ya en Colombia pues tenemos una regulación emitida por parte de la Superintendencia Financiera para establecer cuál es esa taxonomía que se requiere. Los fondos de capital privado, que también ahorita los estábamos mencionando. Los inversionistas extranjeros en Colombia se ven bastante atraídos para participar pues a través de distintas fuentes, y las estructuras de financiación son estructuras de financiación que van en escala, es decir, hay deuda senior, hay muchas deudas mezzanini, dependiendo de la complejidad de las estructuras que tengamos, que son hechos totalmente a la medida. Hay distintas fuentes de financiación en los distintos actores que hay en el proyecto. Ahora, en cuanto a la estructura contractual, esto es como un rompecabezas, o sea, tenemos que tener en cuenta la estructura documental. No voy a decir que es una estructura simple, es una estructura compleja. Hay contratos desde la constitución de los vehículos. Pueden haber tantos patrimonios autónomos cuanto se requiera para poder atender la financiación y las garantías exigidas. Hay en ocasiones fondos de capital privado que también son vehículos que son receptores de estas financiaciones, y a partir de que voy a hablar como de tres grandes pilares en la parte documental. Voy a hablar de contratos materiales, y en los contratos materiales está, como lo mencionaba, todo lo que tiene que ver con la constitución de esos vehículos, los acuerdos de accionistas. Muchas veces, si no hay acuerdos, obviamente, entre los sponsors, esos son unas alianzas que también se llevan a cabo. Están también los contratos que ya se hablan como el contrato con el EPCista o el constructor, los contratos de operación y mantenimiento, los contratos que son todos vistos, y aquí voy a unirlo con los análisis de bancabilidad que hacen los bancos, porque los bancos, pues no voy a hablar de los bancos, de los financiadores, miran algo que es el principio de responsabilidad integral. ¿Qué significa eso? Y es esa necesidad de asignar y gestionar responsabilidades y riesgos que estén asociados al proyecto, y la forma en la que cada uno de esos responsables de esos riesgos entran a responder o a comprometerse frente a esos acreedores. También, obviamente, en los temas, todo lo que tiene que ver con esta estructura documental está la liquidez y la suficiencia de los paquetes de garantías, todo lo que tiene que ver con la generación de ese flujo y el cumplimiento de esas fechas, esos hitos que se marcan también en toda la estructura documental, cuándo va a entrar en operación, cuándo es la fecha de construcción, la fecha en la que se entrega la obra, cuándo empieza ese primer hito de inicio de operación. Hay un punto muy, muy importante, y que en Colombia, ahora lo mencionaba en la respuesta anterior, y es el riesgo reputacional. El riesgo reputacional hace parte de ese análisis de bancabilidad de los contratos también, y por lo tanto ahí hay un sinnúmero, digamos, de medidas que se pueden tomar, obviamente dependiendo de cada negociación, y la información periódica que se tenga que dar. Todo esto que acabo de mencionar son temas que se deben ver reflejados en esos contratos materiales para tranquilidad de sus financiadores. A nivel del equity, que ya es a nivel de los sponsors, los accionistas que tienen unos compromisos de capital,
y adicionalmente pues tienen en ocasiones pues tener todos sus compromisos están subordinados hacia el pago de la deuda principal. Y pues me he extendido un poco en este tema, pero no quería dejar de lado pues todos los temas en los documentos de financiación. Además, esta calidad de deuda o de endeudamiento o de financiación a nivel senior significa precisamente pues que todo lo que tenga que ver con entrega de recursos hacia los promotores o compromisos que tenga ese vehículo que es el receptor de esos recursos que se obtienen a través de la financiación, pues tienen que estar subordinados hacia el pago de la deuda senior y que en ocasiones también se estructuran otro tipo de deudas que las llamamos mezzanine. Me quedo cortica porque pues hay un tema también de garantías extenso, pero pues me estoy tomando más tiempo del que tengo asignado. No, y uno pudiera, Adri, hablar de este tema, pues es decir, en un panel adicional, pues porque es un tema extenso y complejo. Y parte del reto que identifican los inversionistas cuando se refieren a financiación, pues no es solo la movilización de recursos en términos del acceso, sino también de la falta de planeación de tantos otros frentes como tú los acabas de mencionar, que no es solamente la estructuración financiera del crédito, sino que tienen muchísimos más frentes que deben, pues por supuesto, planear antes de pretender acceder ahí. Gracias, Adri. Este tercer bloque, digamos que me emociona mucho, porque es un ejemplo de cómo el territorio se prepara desde la perspectiva estratégica para atraer inversión y para organizarse y anticiparse a los retos que la inversión extranjera presenta. En un tema que, digamos, por ser tan nuevo y de pronto desconocido, pues no tiene tanta atención como eólico y solar, como es el tema del hidrógeno verde. Entonces, yo quisiera dar la bienvenida a Camilo, el director de internacionalización de la Gobernación de Antioquia, para que nos hable de este hub como ejemplo de planeación estratégica del territorio en el sector de energías renovables. Y por supuesto, para el tema de la articulación público-privada, particularmente en este sector. Entonces, Cami, bienvenido, y quisiera empezar con la pregunta de cuáles son las principales etapas de desarrollo del hub de hidrógeno en Antioquia y qué papel juegan esas políticas públicas departamentales en atraer inversión extranjera para este proyecto. Globalista tiene el honor de hacer parte de este hub de hidrógeno, pero hacen parte, digamos, entidades públicas del orden municipal, entidades públicas descentralizadas del orden territorial, hacen parte entidades privadas, cámaras de comercio. Entonces es muy interesante este espacio de articulación público-privada y quería preguntarte pues, si pudieras profundizar un poco más sobre el hub y cuáles son esas etapas de desarrollo. Bienvenido. Uli, muchas gracias. Digamos que el hub es una iniciativa muy importante para Antioquia porque digamos que ese pasado tan interesante en producción de energía sostenible de Antioquia lo vuelve en una plataforma interesante para avanzar en iniciativas nuevas como hidrógeno. Y en este sentido estamos trabajando primero que todo de la mano de la ANDI en hacer una buena articulación y de ese ecosistema de empresas del sector de energía que tenemos acá en Antioquia. Y cuando me refiero a ese ecosistema de empresas de energía, no es solo empresas que producen energía, sino universidades que forman a profesionales para que tengan las capacidades en temas energéticos, nuestras propias CAR que tienen que hacer acompañamiento ambiental a estos proyectos y entender cuál es el impacto de este tipo de proyectos en territorio. Y obviamente, pues diferentes empresas que sí con sus proyectos empiezan a definir un rumbo para estas nuevas opciones acá. Entonces, digamos que en Antioquia tenemos unos pilotos muy interesantes de hidrógeno desde hace algún tiempo ya funcionando, incluida una lanzamiento de gas en la Petar de Bello de EPM. Y esto nos ha ido permitiendo explorar, digamos que el funcionamiento de la producción de hidrógeno acá en Antioquia y empezar a tener claridades técnicas
y requerimientos para el uso del hidrógeno acá. ¿Cuáles son esos grandes retos que tenemos en el hub? Tenemos un primer gran proyecto a escala industrial que debe quedar funcionando a finales de noviembre y realizar su primera exportación de hidrógeno, de amoníaco para el mercado europeo. Y cuando ya uno tiene ese primer gran proyecto de escala industrial, nace una nueva preocupación y es cómo desarrollar el mercado de hidrógeno interno que nos permita armar, digamos que unas escalas interesantes y que también nos permita ir explorando esos mercados internacionales de la demanda de hidrógeno. En ese tema de desarrollo de mercados de hidrógeno hay un reto considerable. Para nadie es un secreto que los países desarrollados tienen una gran apuesta por hidrógeno y es una apuesta que a la vez tiene un alto componente de subsidios que se convierte en un reto para nosotros desde el punto de vista de la competitividad del precio. Pero también es claro, y nos lo dicen ellos mismos, que hay un gran interés en que Colombia entera esté enfocada a la producción de hidrógeno, porque lo que ellos van a lograr en términos de producción, incluso con los subsidios, pues va a tener un límite que se va a copar en un mediano plazo y ellos van a necesitar que nosotros seamos ese proveedor internacional que ya tenga cierta escala para entrar a complementar sus propias producciones. Entonces, digamos que ahí hay un reto grande porque obviamente desde el punto de vista de financiación de proyectos necesitamos que haya una demanda sostenible y a unos precios competitivos que haga que los proyectos tengan su adecuado cierre financiero. Digamos que en ese sentido, ese es un gran, tenemos ahí, tenemos el gran reto de empezar diálogos con off-takers internacionales que empiecen a generar un compromiso de compra gradual acá en el país, que nos permitan armar esa, digamos que un componente de demanda extranjera que ayude a esa escala, pero también necesitamos empezar a desarrollar mercados acá locales. En ese sentido, los pilotos que habían precedido este ensayo, pues este proyecto industrial, de escala industrial, nos están permitiendo, yo creo que a finales del próximo año, tener claridad técnica de si podamos usar hidrógeno para blending en la red de gasoductos de acá del país. Entonces, por ejemplo, eso es una respuesta que podremos tener a finales del próximo año. Entonces, podríamos usar algo de hidrógeno con mezcla de gas natural líquido y ahí se desarrolla una gran capacidad de consumo. En transporte de carga vemos un gran potencial. Y obviamente hay otro potencial muy grande que nos lo dejó como, digamos que como lección el COVID y que también lo estamos mirando, digamos que con nuestro sector agroexportador, es el desarrollo de fertilizantes sostenibles. Con el COVID, en los suministros de fertilizantes tuvieron un impacto en precio considerable. Digamos que yo creo que con la guerra de Ucrania se acentuó y yo creo que una de esas grandes ambiciones de todos los países es tener algo de autonomía en fertilizantes. Y el hidrógeno con el amoníaco representa un gran potencial en ese sentido. Entonces venimos hablando con esos diferentes sectores, con las cementeras, con los grandes exportadores agro, para entender cómo podemos desarrollar un mercado local en ese sentido acá y que los proyectos de hidrógeno que podamos tener en territorio tengan el adecuado cierre financiero y cada día tengan una escala más interesante que permita ir consolidando una trayectoria del sector en el... Y desde la gobernación en particular venimos acompañando, digamos que todas esas iniciativas extranjeras que están mirando posibilidades de proyectos acá, pero adicionalmente, y les cuento, digamos que
esa novedad. Apenas termine este foro, entro a otro con alcaldes, secretarios de Hacienda. La gobernación de Antioquia preparó por primera vez una propuesta de beneficios tributarios para los estatutos municipales tributarios, como para darle bienvenida a la inversión extranjera y a proyectos de transición energética, incluido ahí hidrógeno. Digamos que Gobernación siempre había prestado, digamos que un servicio de acompañamiento a los municipios, pero más en sus estatutos tributarios con una visión de sostenibilidad fiscal, pero no con una visión de atracción de la inversión. Entonces, este año vamos a innovar en ese sentido, haciendo recomendaciones en cuanto a ICA, predial, y adicionalmente haciendo unos acompañamientos en catastro multipropósito en ese sentido, para que los municipios sean un poco más amigables, digamos, que con estos proyectos que de por sí son difíciles. Desde la gobernación no tenemos la competencia para los tributos para este tipo de proyectos, pero sí hacer esa recomendación. Muchas gracias, Cami. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Si me tomo 2 minutos más simplemente para preguntarle a los tres de manera muy breve, ¿cómo creen que luce el futuro en la inversión extranjera en el sector de energías renovables? De manera breve, empiezo entonces contigo, Cami, que te tienes que ir para otro foro. ¿Cuál es el futuro desde cada una de sus perspectivas? Yo creo que es optimista. Nosotros tenemos el capital humano, tenemos la geografía con las condiciones adecuadas y tenemos un trabajo articulado que permite generar la confianza para que avancemos en más proyectos. Y yo creo que por ejemplo, hidrógeno tiene algo muy interesante, y es que los límites que nosotros tenemos antes para venderle energía al sistema interconectado, ahora con hidrógeno fácilmente podemos ser un gran exportador de hidrógeno y encontrar ahí un nuevo mercado que nunca nos habríamos soñado en términos de energía para Antioquia. Gracias, Cami. Adri, ¿cómo luce el futuro en estos proyectos de estructuración y en estos mecanismos de financiación para el sector de energías renovables? Yo creo que lo podría decir en dos palabras, pues yo creo que, como lo dice también Camilo, es esperanzador. O sea, yo creo que hay una línea que se ha venido desarrollando y la tenemos obviamente que seguir creciendo, y es el interés que hay por parte de las entidades gubernamentales para fortalecer este sector. Por otro lado, creo que se han venido sofisticando mucho más los distintos actores que están presentes. Hay un interés y un apetito no solamente de entidades financieras colombianas, sino también de entidades extranjeras en participar y en financiar este tipo de proyectos. Y es una regulación que se ha venido, digamos, adecuando y ha venido con algunos pormenores como los que hemos mencionado. Aquí hay otros que no alcanzamos, pero yo creo que eso, sumado a los beneficios tributarios que tenemos, hay un buen componente. O sea, hay magia. Yo creo que podemos decir que hay un gran futuro en este sector en Colombia. Gracias, Adri. Y Alejo, de manera muy breve, ¿cómo luce el futuro desde la perspectiva fiscal? Bueno, yo creo, estoy absolutamente de acuerdo con Camilo y con Adri, es optimista, creo. Creo que estamos entendiendo más la tributación alrededor de estos proyectos. Creo que ha habido cambios positivos. La reforma tributaria, insisto, dentro de las noticias que ha tenido, que son unas noticias no tan alentadoras en temas de estos proyectos, son positivas. Los dos cambios que vienen de los bonos de transición energética sobre todo los bonos de transición energética y la exención de IVA, pues son noticias buenas de un gobierno que, para mal o para bien en muchas cosas, en esto pues quiere seguir y quiere tener una política pública a favor de los proyectos y una política fiscal a favor de esos proyectos. Creo que se van a profundizar. Necesitamos
ciertos cambios, deberíamos seguir entendiendo y bueno, y hay una entidad que debería también entenderlo cuando los empiece a analizar, que es la DIAN. Veremos cómo se comportará, pero pues creo que el futuro es optimista en ese sentido. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias a mis copanelistas y muchísimas gracias a los asistentes. Esperamos que esto sea un punto de inicio de conversaciones con ustedes sobre ya preguntas más profundas y que podamos, digamos, elaborar de la mano de ustedes mismos sobre los temas que les interesan. Muchísimas gracias a todos y gracias por conectarse. Buen Muchas día. gracias. Chao, chao. Mil gracias. Gracias a todos.